Hola y bienvenidos a The Explainer. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más fascinantes de la ciencia, la de Galileo Galilei y cómo se atrevió a desafiar una idea que llevaba 1500 años siendo la verdad absoluta. Vamos a ver cómo una pregunta aparentemente simple sobre cómo caen las cosas pudo cambiar el mundo. Y para empezar, les lanzo esa misma pregunta. Si tenemos un martillo y una pluma y los soltamos a la vez, desde la misma altura, ¿cuál llega primero al suelo? Vamos, la respuesta parece obvia, ¿verdad? Nuestro sentido común nos grita la solución. Pero, ¿y si les digo que la ciencia tiene otros planes? Y es que la prueba definitiva, la que zanja cualquier discusión, no la vamos a encontrar aquí en la Tierra, no. Tenemos que viajar a cientos de miles de kilómetros, hasta la mismísima Luna. Así que quédense, porque la demostración es, de verdad, espectacular. Antes de que llegara Galileo, el mundo de la ciencia estaba dominado por un solo nombre, un auténtico gigante: Aristóteles. Sus ideas sobre cómo funcionaba el universo no eran una teoría más, eran la ley. A ver, lo que decía Aristóteles sonaba, pues, a puro sentido común, ¿no? Un objeto que pesa más, la Tierra lo atrae con más fuerza, así que, lógicamente, tiene que caer más rápido. Y esto no se discutió. Durante más de 1,5 milenios fue una verdad tan sólida como una roca. Pero claro, siempre llega alguien que se atreve a preguntar, ¿y si no es así? Y ese hombre fue Galileo Galilei. Él no se conformaba con lo que decían los libros antiguos. Él necesitaba verlo, medirlo, comprobarlo con sus propios ojos. Ok, para entender a Galileo, primero tenemos que hablar de este concepto, la caída libre. Imaginen un objeto cayendo en el vacío total, sin nada, absolutamente nada que lo frene, ni siquiera el aire. Galileo dijo que en esa situación ideal, el objeto no solo cae, sino que acelera, gana velocidad a un ritmo constante y perfecto. Y esa aceleración tiene un número mágico aquí en la Tierra, gracias a la gravedad. Es la fuerza que nos pega al suelo y que tira de todo con una aceleración constante de unos 9,8 metros por segundo cada segundo. Y aquí viene lo revolucionario. Galileo afirmó que esta aceleración es la misma para todos los objetos, da igual su peso. Y aquí es donde tenemos que separar la leyenda de la realidad. Seguro que han oído la famosa historia de Galileo en la Torre de Pisa, tirando cosas. Pues lamento decirles que muy probablemente eso nunca pasó. Lo que sí hizo, que fue mucho más inteligente y preciso, fue usar planos inclinados. Al hacer rodar bolas por una rampa, era como ralentizar la gravedad, y así pudo medir perfectamente que sin importar si una bola era más pesada que la otra, las dos aceleraban exactamente igual. Pero Galileo no se quedó solo mirando cómo caían las cosas. Su curiosidad era mucho más grande. Con una nueva y poderosa herramienta en sus manos, apuntó hacia las estrellas. ¿Y lo que encontró? Bueno, eso lo cambió absolutamente todo. En 1609, Galileo se entera de este nuevo invento, el telescopio. Y en lugar de comprarse uno, se fabrica el suyo, muchísimo más potente. Y lo que vio al apuntar al cielo fue una bomba. La luna no era una esfera perfecta y divina, tenía montañas y cráteres. El sol tenía manchas. Y luego Júpiter, boom, descubre que tiene sus propias lunas girando a su alrededor, un mini sistema solar que demostraba que no todo, no, giraba en torno a la Tierra. Esto nos lleva de cabeza al gran combate intelectual de la época. Por un lado, el modelo oficial de Ptolomeo, con la Tierra quietecita en el centro de todo. Por el otro, la idea rebelde de Copérnico, que ponía al Sol en el centro. Las observaciones de Galileo sobre las lunas de Júpiter o las fases de Venus eran la prueba definitiva, el jaque mate que demostraba que Copérnico tenía razón. Y lo genial de Galileo es que lo conectaba todo. Las mismas leyes que parecían gobernar los cielos, las aplicó aquí en la Tierra. Por ejemplo, fue el primero en describir matemáticamente la trayectoria de un proyectil, como una bala de cañón. Demostró que esa curva perfecta que hacía al volar es una parábola, una combinación de su movimiento hacia adelante y la atracción constante de la gravedad hacia abajo. Claro, publicar ideas que destrozaban dogmas de siglos no te sale gratis. Galileo estaba a punto de descubrir lo increíblemente peligroso que podía ser cuando decidió llevar sus ideas al público. En 1632, Galileo publica su obra maestra, y es una jugada brillante y arriesgadísima. En lugar de un tratado denso en latín, lo escribe en italiano, como una conversación. Pone a 3 personajes a hablar: Salviati, que defiende inteligentemente las ideas de Copérnico, y Simplicio, cuyo nombre ya suena a simple, que defiende torpemente las viejas ideas. La Iglesia lo vio como un ataque directo, una burla en toda regla. La reacción del poder fue fulminante. El libro fue prohibido de inmediato. Y Galileo, que ya era un hombre mayor, fue convocado a Roma para ser juzgado por la Inquisición. Allí, bajo amenaza de tortura, le obligaron a hacer lo impensable, a renegar de su ciencia, a decir públicamente que la Tierra no se movía.
Su condena fue el silencio, arresto domiciliario por el resto de su vida. Pero puedes encerrar a un hombre, pero no puedes encerrar una idea. El legado de Galileo apenas estaba empezando, y la verdad que él había desatado, esa ya no había forma de pararla. Y aquí nace la leyenda. Cuentan que, justo después de retractarse, Galileo susurró por lo bajo, «Eppur si muove». Y sin embargo se mueve. Si lo dijo o no, probablemente no. Se habría jugado la vida. Pero la frase es perfecta. Captura su espíritu indomable, su convicción absoluta en la verdad. Y con esto volvemos a nuestra pregunta del principio. Tuvieron que pasar más de 300 años, pero la humanidad por fin llegó al laboratorio perfecto para probar la teoría de Galileo. La Luna. Un lugar sin atmósfera, sin resistencia del aire, el escenario ideal para la demostración definitiva. Fue un momento histórico. El comandante David Scott del Apolo 15 de pie sobre la superficie lunar. En una mano, un martillo de geólogo, en la otra, una pluma de halcón. Lo suelta, y ante los ojos de millones de personas en la Tierra, los dos objetos cayeron juntos, lentamente, casi flotando, y tocaron el polvo lunar exactamente en el mismo instante. Galileo tenía razón. Esta cita de Galileo lo resume todo. Nuestros sentidos, nuestro instinto, nos dicen que la pluma tiene que caer más despacio. Nos engañan. Pero la razón, la experimentación, las matemáticas nos revelan una verdad mucho más profunda. Galileo nos enseñó a dudar de lo que parece obvio. Y así cerramos. La historia de Galileo no va solo sobre física o astronomía. Es un recordatorio de que la ciencia avanza cuestionándolo todo. Y nos deja con una pregunta muy potente. De todo lo que hoy damos por sentado, ¿qué será el sentido común equivocado del futuro? Gracias por acompañarnos.